Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amélie Marchand no era una mujer común y corriente. A sus 42 años, ya había forjado su propio imperio en la industria de la moda, una marca de ropa de lujo que fundó en un pequeño apartamento de barrio, sin ayuda externa ni herencia. No nació en cuna de oro, y eso se notaba en la determinación que brillaba en sus ojos. Sus diseños, una mezcla de modernidad audaz y elegancia clásica, encontraron rápidamente un público fiel. Cada pieza que diseñaba parecía capturar el espíritu de la época sin perder su atemporalidad, y su marca, Marchand Couture, era ahora sinónimo de refinamiento y originalidad. Su empresa se había labrado un nombre en círculos selectos, desde periodistas de moda hasta influencers, pero a pesar de su éxito, Amélie tuvo que luchar para ser aceptada en este mundo de élite. Aunque su negocio prosperaba, persistía un obstáculo: el acceso a la financiación. El banco, ese instrumento que permite que los sueños florezcan, seguía siendo una fortaleza impenetrable. Amélie no se había criado en el sofisticado entorno de las familias empresarias. Empezó con poco, convencida de que su talento y visión serían suficientes para que su empresa prosperara. Sin embargo, con el crecimiento de su marca, surgió la necesidad de financiar nuevos proyectos, producir en mayor cantidad y penetrar en nuevos mercados. Ella era consciente de ello: su imperio era una estructura frágil, pendía de un hilo, dependiente de una línea de crédito que aún no había conseguido. Por eso, esa mañana, se había tomado un respiro de su rutina para ir a uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad. El banco de la élite, aquel donde los nombres famosos de empresarios e inversores aparecían en las vallas publicitarias. Había concertado una cita con 2 semanas de antelación con el señor Lefebvre, el gerente de la sucursal. Amélie se había preparado meticulosamente para esta reunión. Sabía que cada detalle importaba: las cifras precisas de sus beneficios, las proyecciones para el año siguiente y un plan de crecimiento perfectamente estructurado. Todo estaba listo para convencer a este banquero de que le abriera la puerta que tanto había ansiado. Esta financiación, que esperaba obtener, tenía el potencial de impulsar su empresa a cotas sin precedentes, de establecer a Marchand Couture en los desfiles de moda internacionales más importantes. Pero había un problema: Amélie, una mujer negra, empresaria independiente, sabía que en este mundo donde el color de la piel todavía era un criterio no reconocido, cada centavo de esta ayuda se ganaba con esfuerzo. Al llegar al banco, el ambiente era gélido, mucho más frío de lo que había imaginado. Al cruzar el imponente vestíbulo, su mirada se detuvo un instante en las relucientes lámparas de araña, las paredes revestidas de mármol y los asientos de cuero negro que parecían diseñados para imponer respeto. Allí, todo tenía un precio, y Amélie no pertenecía a ese mundo, todavía no. Caminó hasta la recepción, donde la dirigieron a la sala de espera, un espacio impersonal, casi demasiado limpio, carente de cualquier calidez humana. No había flores, ni plantas, nada que hiciera el lugar un poco menos impersonal. Una sala de espera que parecía más una consulta que un lugar de negociación. Su mirada recorrió la sala. Había 3 hombres, todos de unos 50 años, todos vestidos con trajes oscuros, aunque sus rostros parecían distraídos. Ninguno le prestó atención. Amélie se sentó, invadida por una extraña sensación. Era la única mujer negra entre ellos, y esto solo amplificó la brecha que la separaba del resto del mundo que la rodeaba. Pasaron los minutos. Luego las horas. 3 horas de espera, sin que nadie pareciera notar su presencia. 3 horas durante las cuales, sin decir palabra, observó a los clientes ir y venir, todos pálidos, todos sonrientes, todos con prisa, y todos invitados a la oficina del señor Lefebvre, uno tras otro. A veces, una mirada furtiva la dirigía, como si su presencia no perteneciera a ese lugar, pero la cortesía exigía que la reconocieran. Sus piernas comenzaron a entumecerse, su espalda tensa por la larga espera. Cada minuto que pasaba parecía decirle, sin decirlo explícitamente, que no era bienvenida allí. Amélie sabía que había algo más en esta situación que un simple descuido. No era un descuido, no era solo un conflicto de horarios. No,
Sentía la pesada atmósfera de una especie de rechazo silencioso, de trato diferenciado. El tiempo parecía extenderse, como si el mundo a su alrededor se plegara sobre sí mismo, encogiéndose en el estrecho espacio de esta sala de espera. El color de su piel, más que cualquier otra cosa, parecía ser un muro invisible que marcaba la frontera entre ella y los demás clientes. Y cada minuto extra en esta sala confirmaba que no pertenecía a este espacio de poder. Tomó su teléfono, un gesto automático para evitar que la frustración la abrumara. Lo abrió y envió un mensaje rápido a su equipo, explicando que llegaría tarde. Pero más que eso, recordó por qué estaba allí. No era una simple formalidad, ni una simple solicitud de préstamo. Era una prueba, un símbolo de la injusticia sistémica que enfrentaba. No iba a dejar que la destrozara. Tenía mucho más que demostrar, no solo a sí misma, sino a todas las mujeres y hombres que, como ella, eran sistemáticamente invisibilizados. Las horas transcurrían, los clientes blancos pasaban sin mirarlos. El señor Lefebvre seguía invitando a todos a su despacho con una sonrisa vacía, carente de cualquier calidez. Dejó a Amélie allí, en la sombra. Una sombra discreta pero tenaz, una fuerza silenciosa que no se dejaba aplastar por la indiferencia. Habían pasado 3 horas, y en el fondo, sabía que la paciencia que estaba ejerciendo no era una simple espera. No, era un acto de resistencia silenciosa. A las 2:30, tras 3 interminables horas, Amélie se levantó. Ya no estaba dispuesta a aceptar aquella humillación silenciosa. Se negaba a marcharse de aquel lugar cabizbajo. Caminó con decisión hacia la puerta del despacho del señor Lefebvre, dispuesta a abrir sin llamar. Pero en ese preciso instante, al alcanzar el pomo, la puerta se abrió sola, rompiendo la silenciosa espera que había soportado. Este momento aparentemente insignificante lo cambiaría todo. Ese era el momento en que todo estaba a punto de cambiar. Tras la puerta, un grupo de hombres trajeados permanecía en la sombra, como el público de una obra de teatro, esperando el momento oportuno para entrar. Pero no eran espectadores, este grupo estaba formado por los miembros de la junta directiva del banco, los verdaderos agentes de poder, aquellos cuyas decisiones resonaban en todo el mundo financiero. Amélie los reconoció de inmediato. Sabía quiénes eran, sus rostros marcados por años de dominio de la economía, figuras cuya sola apariencia irradiaba autoridad y éxito. Entre ellos, divisó a Serge Dupont. Un hombre al que conocía bien, o al menos, creía conocerlo. Un antiguo colega con quien había trabajado en proyectos comunitarios durante sus primeros años en el mundo empresarial. Se había convertido en el director ejecutivo de una prestigiosa inmobiliaria, y su nombre había cobrado relevancia en el círculo íntimo de los que toman las decisiones. Amélie sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. No sabía que Serge formaba parte de la junta directiva del banco. Este encuentro fue inesperado, casi surrealista, como si los hilos invisibles del destino se hubieran tejido para conducirla a ese preciso momento. Sus miradas se cruzaron al instante. Serge se detuvo, con la mirada fija en Amélie, con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ella lo miró fijamente, con una calma absoluta. Amélie, dijo con un dejo de sorpresa en su voz. Ella asintió suavemente. Serge, qué sorpresa. Se acercó un poco más, con un tono más cálido. ¿Qué haces aquí? No sabía que estabas en conversaciones con este banco. Estoy aquí para hablar de financiación para mi negocio, respondió con calma y determinación. Pero llevo 3 horas esperando. Hizo una pausa, escrutándola, quizá intentando comprender qué le pasaba. Amélie sabía que él no era de los que aceptan injusticias. Su mirada se ensombreció. ¿3 horas?, preguntó, con un dejo de ira en la voz. Amélie sonrió levemente, su mirada penetrante en la de Serge. Sí, 3 horas. Los demás miembros del consejo se acercaron lentamente, atraídos por el intercambio. Sus miradas curiosas se posaron en Amélie, como si fuera un enigma aún por resolver. Serge, sin perder un instante, se giró bruscamente hacia los demás miembros del consejo. Señor Lefebvre, dijo con una voz que no dejaba lugar a ambigüedades,
hizo esperar a Madame Marchand? El director Lefebvre, que acababa de terminar una reunión con un cliente en la oficina contigua, se levantó bruscamente. Percibía una tensión en el ambiente, una especie de inquietud creciente que no podía identificar. Al ver a Serge, su rostro cambió casi imperceptiblemente. Pero no esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. ¿3 horas de espera para una emprendedora como Amélie?, continuó Serge, con voz ahora firme y autoritaria. Me parece inaceptable. Sorprendido, Lefebvre intentó disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Estuvo a punto de protestar, de restarle importancia a la situación, pero Serge no le dio la oportunidad. Creo que ya es hora de que reconsideremos esta reunión, señor Lefebvre, dijo de una manera que no admitía réplica. Tenemos aquí a una empresaria brillante. Una mujer que construyó un imperio de la nada. Una mujer que merece mucho más que ser ignorada de esta manera. Los demás miembros del consejo intercambiaron miradas furtivas, algunos moviéndose ligeramente, como si el peso de la situación comenzara a aplastarlos. No estaban acostumbrados a presenciar semejante escena, semejante confrontación, en su mundo silencioso. Amélie merece no solo la atención que esperaba, sino también una explicación completa de por qué la trataron así, continuó Serge, ahora inequívoco, con sus palabras resonando en la silenciosa habitación. Nunca he sido indulgente con el comportamiento inapropiado. Y ya es hora de que reexaminemos ciertas prácticas en esta institución. Lefebvre, finalmente consciente de la gravedad de la situación, buscó desesperadamente una salida, pero la situación se le escapaba de las manos. Sabía que estaba perdido, atrapado en una dinámica que ya no controlaba. Amélie lo observaba con ojos penetrantes como proyectiles. No necesitaba nada más. Serge Dupont, su antiguo colega, era ahora su aliado, y en ese momento crucial, representaba la clave para desbloquear lo que el banco y su sistema se negaban a darle. Los miembros del consejo, finalmente conscientes de la escena que se desarrollaba ante ellos, comenzaron a susurrar entre sí. Serge esperó pacientemente, con los brazos cruzados, la postura erguida como una declaración silenciosa. Sabía que lo que acababa de hacer, esta postura pública, tendría repercusiones. Pero no le importaba. Lo importante ahora era que esta reunión no terminaría como las anteriores. No se trataba simplemente de un enfrentamiento por la financiación. Era un mensaje de que el sistema podía y debía cambiar. Lefebvre, derrotado y conmocionado, bajó la cabeza. Comprendió entonces que el juego había terminado. La lucha no había terminado, pero la escena que se desarrollaba ahora no le dejaba ninguna posibilidad de seguir ignorando a Amélie Marchand. Tendría que responder. Y en el fondo, Amélie sabía que su respuesta nunca volvería a ser la misma. En los minutos siguientes, la tensión palpable en la sala pareció disiparse ligeramente, pero no del todo. Lefebvre, abrumado por la creciente presión de la junta directiva, no tuvo más remedio que ceder. Con una mueca apenas perceptible, aceptó a regañadientes ver a Amélie en su despacho. Sin embargo, lo que debería haber sido una simple reunión formal para discutir los términos de un préstamo se transformó rápidamente en una verdadera batalla por el reconocimiento, la igualdad y, sobre todo, el respeto. El director, aunque visiblemente incómodo, invitó a Amélie a sentarse. Pero Serge, fiel a su papel de aliado y defensor, no dejó lugar a dudas. En cuanto Lefebvre se sentó tras su escritorio, Serge, sin esperar a que la conversación se volviera trivial, habló con voz firme y autoritaria. No tenía intención de dejar que este momento cayera en el olvido ni en la pasividad. Amélie, comenzó, dirigiendo una mirada franca a Lefebvre, no merece ser tratada así. No se trata solo de financiación. Se trata de reconocer su esfuerzo, su negocio y su lugar en este mundo. Si realmente queremos ser un modelo a seguir para nuestros clientes y socios, este banco debe encarnar lo que realmente significa la inclusión. Las palabras de Serge resonaron en la sala, cargadas de significado y verdad. Habló con una pasión contenida pero palpable sobre la necesidad de derribar las barreras invisibles que con demasiada frecuencia privaban a emprendedores como Amélie del reconocimiento que merecían. Enfatizó la importancia de tratar a todos con dignidad, sin importar el color de piel ni el origen social.
Lejos de caer en clichés, Serge no dudó en exponer directamente las fallas de una institución que, sin embargo, afirmaba estar a la vanguardia de las finanzas. Amélie, notablemente tranquila, permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de su aliada. No necesitaba hablar para expresar lo que sentía. A lo largo de los años, había presenciado las sutilezas de las humillaciones cotidianas, esas microagresiones que, aunque invisibles para muchos, marcaban la vida de personas como ella. Pero hoy, ya no era la mujer invisible. Hoy, era ella quien redefinía las reglas. Los miembros de la Junta, que hasta entonces habían permanecido en la sombra, intercambiaron miradas furtivas. Uno de ellos, un hombre de rostro severo y cabello entrecano, hizo un leve gesto con la mano, en señal de aprobación implícita. Otro, más joven, pareció repentinamente más alerta, casi avergonzado por la situación. El inesperado apoyo de este grupo, conocido por su rigidez, fue un punto de inflexión decisivo. Lefebvre, aunque visiblemente incómodo, no pudo ignorar la fuerza de los argumentos de Serge ni la intensidad de la mirada de Amélie. Finalmente, a regañadientes, firmó el documento que garantizaba no solo la financiación para el negocio de Amélie, sino también una nueva oferta de colaboración estratégica. Esta colaboración abriría puertas que antes habían sido inaccesibles, en círculos empresariales que parecían inalcanzables para una mujer como ella. Pero no era solo una victoria económica. Era un símbolo de justicia en un mundo que, con demasiada frecuencia, parecía preferir el estancamiento. Unas semanas después del incidente, Amélie recibió un mensaje de Serge. Era breve, pero cada palabra estaba cargada de significado. Nunca hubiera creído que este momento, por inesperado que fuera, cambiaría tanto las cosas. Has inspirado a más personas que a ti misma, Amélie. Este banco tendrá que replantearse su cultura. Dejó su teléfono sobre el escritorio y se permitió una sonrisa discreta, casi imperceptible. Volvió la mirada hacia la ventana de su oficina. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave pero nítida. Amélie dejó vagar sus pensamientos por un momento, perdiéndose en los recuerdos de las pruebas que había enfrentado. El camino había sido largo, lleno de obstáculos y sacrificios, pero cada desafío la había forjado, impulsándola a ser más fuerte, más decidida. Ese día, no solo se ganó el respeto de la élite económica, sino que reafirmó su lugar en un mundo donde su voz, ignorada durante tanto tiempo, ahora se escuchaba. Su nombre ya no era simplemente una marca, una empresa entre muchas. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, fuerza y justicia. Un testimonio vivo de que, incluso dentro de las instituciones más poderosas, el cambio era posible. El mundo empresarial se estaba reinventando. Amélie ahora formaba parte de él, y más que nunca, sabía que su lugar estaba allí, en la cima.